antes fue así. Mejores días yo viví antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó. Entre los muertos ahora estoy, guerra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí. Libérame. Comenzó llorando en medio de la lluvia, solo yo con los demonios. ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios su nombre gritan. Será el que libera a los cautivos. Jesús, rescátame, libérame. Quítame estas cadenas. Si hay
Bienvenidos a aquellos que se están conectando. Esto es Vida de Fe y hoy vamos a, en unos momentos más, a tocar el tema de cómo ser libres de ataque de pánico. No te vayas, compartir la transmisión que en un momento más ya empezamos. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído herido, el infierno ha vencido, ¿quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído herido, el infierno ha vencido, ¿quién podrá? Where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Bienvenidos a aquellos que se están conectando. Esto es Vida de Fe. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo ser libres de ataque de pánico. Saludando a todos aquellos que se están conectando. Mándenme un mensajito, díganme si se escucha bien todo. Pero hoy vamos a estar tocando el tema de cómo ser libres de ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Si alguna vez lo sufriste, si tenés algún amigo que alguna vez lo haya sufrido, si tenés algún compañero de trabajo, un compañero de escuela, es algo, una sensación muy fea, lo describen. Yo personalmente tuve ataques de pánico y hoy quiero hablar de este tema que es una, se podría decir, una enfermedad muy común, es una enfermedad de este tiempo. Entonces vamos a pedirle que Dios nos dé sabiduría para saber cómo salir de los ataques de pánico. Yo te voy a dejar con un video ahora para que puedas observar por un momento. Saludos, ahí dice Tuti Álvarez, joya, se escucha re bien, me alegro que se esté escuchando bien, me alegro que esté saliendo bien la transmisión.
Pensé que estaba muriendo. Sentía como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Terminé en urgencias para comprobar que no era así. Padecía visión de túnel y no podía respirar. Sentía que seguramente iba a desmayarme. Ahora siento miedo todos los días. ¿Y si vuelve a pasarme? Ahí veíamos un video de qué son los ataques de pánico. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué son los ataques de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Por qué se producen los ataques de pánico? Vamos a tocar diferentes puntos. Primero vamos a hablar en el área del área física. También vamos a hablar del área espiritual y también de las emociones. Vamos a compartir ahí. Hoy vamos a estar tocando primero el área físico, el emocional y el espiritual. Tenemos que saber que estamos conformados, el ser humano está conformado por estas tres partes, ¿sí? Tanto el físico, el espiritual y el emocional. Así que, ¿qué es un ataque de pánico? La pregunta que todos se pueden hacer. Buscando médicamente hablando, es la sensación de terror intenso. Es una persona que tiene temor, tiene miedo, un terror que no sabe de dónde viene. La persona siente que se va a morir, literalmente, piensa que en ese momento va a morir. El ataque de pánico tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Es un trastorno de ansiedad y se podría decir que salen muchas ramas del trastorno de ansiedad. Pueden ser, una es el ataque de pánico, las otras son las fobias, pensamientos obsesivos, estrés postraumático, esos pensamientos de que todo está mal, que nada me sale bien, que no puedo avanzar, pensamientos de derrota, pensamientos de críticos, pensamientos que pareciera que todo no va a funcionar, ¿no? Estrés postraumático. A veces el ataque de pánico se dispara por algún accidente, alguna pérdida de un familiar. Puede ser también que haya habido una cambio de ciudad, ¿no? Dejar una ciudad y irse a otra ciudad y se produce un ataque de pánico también en las personas. Hay muchas causantes que pueden producir un ataque de pánico. También el ataque de pánico es cuando no sabemos manejar la ansiedad acumulada. Y se puede disparar un ataque de pánico. ¿A cuántos les pasa que hoy en día no se puede controlar la ansiedad acumulada? Tantas malas noticias. La verdad que mirás el noticiero a la mañana y te encontrás con muchísimas malas noticias. Robos continuamente, ataques continuamente, muertes continuamente. Entonces producen un ataque de pánico. Voy a pedir que me digas si está saliendo bien la transmisión, porque veo que por ahí se traba. Decímelo por favor, así podemos corregirlo, ¿sí? Saludos, sí. Gabuchi Cifuentes me dice: hola, buenas noches, se escucha bien, acá escuchando en familia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un ataque de pánico? Hay tres cosas que le pasa a una persona que tiene ataques de pánico. ¿Qué son esas tres cosas? Miedo a volverse loco. Tiene miedo de volverse loco. Tiene miedo de tener un infarto. Tiene palpitaciones en el corazón continuamente. También tiene miedo a desmayarse. Y sobre todo tiene miedo a morirse. Yo podría contar las veces que a mí me daban ataques de pánico. Era un temor, un miedo que no sabías de dónde venía. Y te acarraba el ataque de pánico cuando vos menos lo pensabas. Era de repente. Y una sensación de muerte. Muchas veces parecía que te ibas a morir. Ahí el instante que te ibas a morir. Yo recuerdo muchas veces estar en la cama acostado y que me agarraba el ataque de pánico y no poder moverme, sentir que me moría y que me iba a morir solo ahí sin que nadie se enterara.
Era horrible, no se lo deseo a nadie, porque es algo horrible. Y yo sé lo que sufren las personas cuando hablan del tema del ataque de pánico, lo sé porque lo viví en carne propia. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es un ataque de pánico? La sensación de terror intenso. La persona siente que se va a morir. ¿Sí? El ataque de pánico tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Cuando no sabemos manejar la ansiedad, se acumula y esa ansiedad puede disparar ese ataque de pánico. El ataque de pánico también tenemos que decir que pasa en las grandes ciudades por el ritmo, el estrés de las ciudades, ¿sí? En los pueblos y muy poco pasa, pero también puede llegar a suceder, ¿sí? Pero la vida del pueblo es mucho más tranquila, pero la vida de la ciudad es mucho más acelerada. El tema de ir contrarreloj, y pareciera que en estos últimos tiempos el ritmo de la ciudad, el reloj, el tiempo se ha acelerado. Entonces también el ataque de pánico le pasa a personas que son muy perfeccionistas, quiere que todo salga bien, ¿no? Todo bien correctamente. Personas muy perfeccionistas. También le sucede a personas que tienen la necesidad de tener el control de todas las cosas. No tienen el control de algo y ya les agarra ansiedad. No pueden controlar la ansiedad. Le sucede a personas que tienen mucho trabajo, que trabajan las 24 horas de domingo a domingo. No se toman un tiempo para descansar. Entonces acumulan tanta ansiedad en su interior que en un momento comienzan... no hay descanso, entonces el cuerpo explota, en otras palabras, ¿sí? El cuerpo empieza a avisar. También le pasa a personas que tienen malos pensamientos continuos, ¿sí? Pensamientos se podría decir, de muerte, de peligro, ¿sí? Siempre pensando el peligro, que va a pasar algo, un accidente. Digamos, pensamientos catastróficos. ¿Conoces a alguien así que tiene pensamientos catastróficos continuamente? Bueno, eso le puede producir ataques de pánico. ¿Qué hacer si a una persona le agarra ataques de pánico? Te preguntarás hoy, ¿sí? ¿Qué hacer? Bueno, hay algunas sugerencias. Yo te estoy dando el punto médico en este momento. Hay alguna sugerencia que es abrazar, ¿sí? A la persona, abrazarla. O si te está agarrando a vos el ataque de pánico, pedir que te abracen, ¿sí? Pedir que te abracen, porque va a traer calma, va a traer relajación, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es sentarse. Si vos sabés que te va a agarrar el ataque de pánico, entender eso. Saber que va a pasar ese ataque de pánico. Saber que va a pasar ese miedo. Saber que no es real, pero a su vez es real. El ataque es tremendo, porque el ataque de pánico es algo que no es real. Es un miedo irreal. Vos sentís un peligro, un miedo que te vas a morir, pero en realidad no es real. Pero las sensaciones las tenés. Las sensaciones vos sentís las sensaciones. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Entender esto, que no es real lo que sentimos. Y otra cosa que también puede ayudarnos mucho es a escribir lo que te está pasando en ese mismo momento. Empiezas a escribir en una hoja lo que te está pasando. ¿Qué me sucede? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Empezar a analizarse, a autoexaminarse uno mismo. La verdad que aquel que tiene ataque de pánico tiene que ser una persona, para salir del ataque de pánico, tiene que ser una persona que se tiene que conocer mucho a sí mismo, ¿sí? Se tiene que autoexaminar, se tiene que conocer sus emociones, tiene que conocer qué temperamento tiene que saber con qué personas dar. A veces nos juntamos con gente que produce más ansiedad y acumulamos ansiedad y en algún momento explotamos. Aprender a no tener el control, dejar el control a Dios. Pero ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces yo te toqué puntos ahora de lo físico y lo emocional. ¿Bien? Vamos a este cuadrito. Te toqué puntos del tema físico y emocional, pero tenemos que entender una cosa.
El ataque de pánico, que el cuerpo está constituido de estas tres cosas: físico, alma, que serían las emociones, y espiritual, ¿sí? Entonces, ahí te quiero compartir, voy a compartir los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un ataque de pánico? Muchas veces puede haber mareo, miedo o pánico. Sobre todo el miedo. Tenés un miedo intenso que es impresionante. Y vos decís, a veces es tan fuerte el miedo que no te podés mover. No podés avanzar, no podés hacer nada. Miedo muy feo. Sucede que tienen muchos mareos y otros tienen un pánico, un terror total. Otra de las características o síntomas que se puede decir un ataque de pánico son la sudoración, mucho sudor, sobre todo en las manos, o escalofríos y temblores. Se transpiran mucho las manos. También puede haber entumecimiento, sensación de irrealidad. Salió la palabra. Mucho entumecimiento, sensación de irrealidad. Otra característica también, náuseas o malestares abdominales. Otro síntoma que puede suceder. Sensación de ahogo con respiración rápida. Es un ataque de pánico. ¿Sí? Que te estás ahogando, no sabes qué hacer, ¿viste? Y otro, palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca. Sobre todo la palpitación y de la frecuencia cardíaca. A compartir. Vamos a compartir acá. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo salir de estos ataques de pánico, porque venimos hablando que sí, es una sensación de temor, miedo intenso, no sabemos lo que nos está pasando, hay un miedo que no sabemos de dónde viene, nos sudan las manos, nos agarra taquicardia, pensamos que nos va a agarrar un paro al corazón. Generalmente la persona que tiene ataque de pánico que va mucho al médico a hacerse electrocardiograma porque piensa que se va a morir del corazón. Entonces hoy la respuesta, tenemos que entender esto, miren. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso tenemos que entender que nosotros los seres humanos estamos conformados en tres partes: el área espiritual, el área física y el área emocional, ¿sí? Que sería el alma. Las emociones están en el alma, ¿sí? Y muchas veces se trata médicamente el físico y las emociones. Por ejemplo, se trata con médicos, se trata con psicólogos. No tengo nada en contra de psicólogos. La verdad que recomiendo, si tiene la posibilidad la persona de ir al psicólogo, que vaya al psicólogo, que pueda tener sus sesiones. Pero también tenemos que entender esto. Alguien tiene que tratar el área espiritual. Y el único que puede tratar el área espiritual de una persona es el Creador, aquel que creó al hombre. En este caso es Dios. Entonces, hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Y esa es el área que yo quiero tocar hoy. Estoy hablando de lo médico, que no es lo fuerte lo mío, pero sí en esta área, el área espiritual, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Por qué el área espiritual? Uno tiene que tratarse las tres áreas: físicas, las emociones, conocerse a uno mismo, hablar, sobre todo hablar. Miren, las personas que tienen ataque de pánico generalmente no hablan, no cuentan lo que les está sucediendo, ocultan muchas cosas, ocultan tal vez traumas de la niñez, cosas que le pasaron cuando eran niños, momentos difíciles. Entonces, al no hablarlo, eso queda acumulado, ¿no? La ansiedad empieza a acumularse y en algún momento explota. En algún momento explota y se produce un ataque
de pánico. Hay como un detonante, ¿no? Yo quiero que dice la palabra con respecto a este. Yo te quiero compartir. A compartir aquí. Lucas 12, 25, 34. ¿Qué dice Lucas 12, 25, 34 al 34? Dice: por tanto os digo, no os afanéis pues vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, cogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ella? Veamos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Veamos. El versículo dice: y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿sí? Su propio afán. Y bueno, este pasaje que acabamos de leer de Lucas 12 hasta el 34 habla, si usted lo busca en la palabra de Dios, en la Biblia, habla del afán y la ansiedad. ¿Qué es un ataque de pánico? Es un trastorno de la ansiedad. Un trastorno de la ansiedad. Entonces Dios acá nos da la respuesta de cómo dejar las cargas, dejar la ansiedad en Él. Dice: no te preocupes de qué vas a comer, no te preocupes de qué vas a beber, no te preocupes de qué vas a vestir, porque yo me encargo de todas estas cosas. Y hay y acá subrayé unas características que dice la palabra de Dios. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mire, una persona que tiene miedo, una persona que tiene temor, una persona que tiene estos ataques de pánico, es una persona que todavía no conoce a Dios. Y uno puede decir: si yo voy a la iglesia, pastor, yo conozco a Jesús, pero en esta palabra, en este versículo está diciendo que es un hombre de poca fe. No tiene la fe desarrollada, ¿no? Y la fe es confianza. No tiene la confianza en Dios todavía. Todavía no ha conocido a Dios realmente como su ayudador. Todavía no conoció a Dios como su, podríamos decir, el cable a tierra. Todavía no conoció a Dios como el lugar donde dejar las cargas, donde descansar, un lugar de refugio, un lugar de descanso. Entonces acá el Señor le decía: no harán por mucho más, hombres de poca fe. Está hablando de la fe. Tenemos que nosotros alimentar la fe. Miren, a mí me sucedía, yo iba a la iglesia, me había convertido, estaba asistiendo a una congregación y aún así tenía ataques de pánico. Y me recuerdo que empecé a leer muchísimo la palabra, a buscar mucho a Dios, a orar mucho y a confiar mucho en su palabra. La verdad, lo que me trajo paz fue conocer la palabra de Dios, fue conocer sus promesas, fue saber que Dios estaba conmigo, fue saber que Dios era mi ayudador, es saber que Dios estaba delante de mí como poderoso gigante, y empezar a conocerlo realmente, cuánto me ama, cuánto nos ama, porque nos ama todo, y entender que Él siempre nos va a guardar y que Dios obra a través de la fe.
Dios no se puede mover sin fe. Por eso dice la palabra que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces la fe es primordial, primeramente para echar fuera el temor. El miedo, el temor se va a ir cuando vos desarrolles la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces uno tiene que empezar a tener este contacto con Dios, espiritualmente hablando, para solucionar. Acá hay un problema espiritual. Miren, Efesios 6:10 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y habla de toda una jerarquía ahí de espíritus malignos que vienen en contra de las personas. Hay otra versión que dice no tenemos lucha contra sangre y carne, y otra versión dice no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra espíritus malignos, dice la versión NTV. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuestiones también espirituales. Cuando hay un trauma, cuando hay una pelea, cuando hay algo que dispara estos ataques de pánico, tiene que ver también con puertas abiertas en lo espiritual para espíritus de temor, espíritus de miedo, espíritus de terror. La Biblia habla, dice, que aquel que habita bajo del abrigo del Altísimo, que habita debajo de Dios, no temerá al terror nocturno. Entonces la palabra está llena de versículos que habla de no tener miedo. Jesús mismo le decía a su discípulo, no temas. Es más, en la palabra de Dios hay 365 versículos que habla de no tener miedo. Dice, no temas, no temas. Más de 365 veces está escrito, no temas, no tengas miedo, yo estaré contigo. Pero para no tener miedo, una de las cosas que tiene que suceder es tener fe. Levantar el escudo de la fe. Efesios habla que la fe es un escudo que nos protege. ¿Qué mejor protección que la fe? ¿Qué mejor vacuna que la fe? Yo a veces me ponía a pensar cuando tuvimos el tiempo del COVID, ¿qué mejor vacuna que la fe? La protección. Conocer a Dios realmente. Y dice, si seguimos leyendo el versículo 31, dice, no os afanéis, no te preocupes. No te afanes. ¿Por qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? No seas un hombre de poca fe. No te afanes. Y dice, no te afanes. Pues diciendo, diga conmigo decir, hablar. ¿Qué decía esta gente? Esta gente decía, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Todo el día estaba hablando, ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a comer mañana si no me alcanza el sueldo? ¿Dónde vamos a trabajar si no hay trabajo? ¿No les suena parecido? ¿Qué me voy a comprar para vestir? ¿Cómo me voy a vestir? Miren, hay una crisis, no voy a negar que no hay una crisis económica, digamos, en el país. Entender esto, lo que nosotros decimos tiene poder. La palabra de Dios dice que del fruto de nuestra boca comeremos, y que el poder del bien, del mal, de la bendición, la maldición, está en nuestra boca. Entonces, esta gente decía, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Gente que continuamente está hablando de qué va a comer. Gente que continuamente está preocupado por cómo va a alimentar a su familia. Y no está mal preocuparse por la familia. Pero lo que está mal es decirlo, es hablarlo. Y no es tiempo de hablar con Dios, decir, Señor, me falta, necesito alimentar a mi familia. Y generar la fe, empezar a generar fe dentro nuestro para poder avanzar. ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Para que no se produzca este afán. Y el versículo 32 termina diciendo, sigue diciendo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto le pasa, miren, ¿a quién le pasa esto? ¿Quién tiene ansiedad? ¿Quién acumula la ansiedad? Aquellas personas que no conocen a Dios, porque la palabra acá cuando dice los gentiles, habla de gente que no conoce a Dios. Gente que está alejada de Dios. Y tal vez seas hoy vos una persona que dijiste, yo voy a escuchar a ver qué dice, tal vez tengas ataque de pánico y querés saber cómo salir de esto. Y te quiero decir algo, tenés que conocer a Dios. Tenés que conocer a Jesús. No queda otra. No hay otra forma.
Yo te lo puedo decir porque personalmente yo no podía salir de los ataques de pánico. No hubo una solución ni en pastillas. Si bien fui y escuché a los psicólogos, pero no hubo una solución ahí. Hubo una solución en la palabra, en la voz de Dios. Dios hablándome a mi espíritu. Vuelvo a repetir, cuerpo, alma y espíritu. Necesita el espíritu ser tratado, porque si el espíritu es tratado, todo lo demás va a funcionar mejor. Todo lo otro se va a sanar. Miren, las enfermedades suceden. ¿Por qué a las personas les agarra cáncer? ¿Por qué a las personas les agarran enfermedades? Porque no hablan, son emociones, son cosas escondidas dentro que por algún lado se manifiestan. Generalmente se manifiestan a través del cuerpo. Personas que no saben pedir perdón, que no saben perdonar, que han recibido rechazos, que han tenido abandonos. Entonces, al no hablarlo con nadie, al no tener confianza con nadie, al no conversar ni siquiera con Dios, se produce enfermedades y esta enfermedad, sobre todo el ataque de pánico, a muchos le pasa que tienen fobias, otros pensamientos catastróficos, obsesivos, estrés, el estrés que es tan común, pero el estrés es por no aprender a confiar en Dios. Jesús dijo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces tenemos que encontrar el descanso en Jesús. Recuerdo, te voy a contar algo que me sucedió hace mucho tiempo. Antes de contártelo, termino el versículo. Dice, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque cada día traerá tu afán. Basta cada día su propio mal. Cada día va a traer su propio mal. Entonces, no te afanes del día de mañana, no te afanes de mañana. Ocupate del hoy. Ocupate del hoy. Aprende a descansar en Dios. Aprende a tener amigos. Aprende a tener personas de confianza. Gente con la que puedas hablar de cuestiones íntimas. ¿Por qué? Porque necesitamos un cable a tierra. Muchas veces esa función la cumple el psicólogo, se habla con el psicólogo. Pero también necesitamos a Dios, porque hay cuestiones espirituales dentro nuestro. Que solamente Dios puede hacernos libres. Solamente Dios puede romper esas cadenas. Miren, las personas cuando no perdonan, cuando no hablan, cuando no sacan todo lo que hay dentro suyo, dice la palabra que entran en cárceles espirituales. Y estas cárceles espirituales tienen que ver con estos lugares de temor, lugares de miedo, lugares de terror. La gente tiene miedo y no sabe por qué. La gente le agarra estas ansiedades, ataques, no sabe por qué. Y muchas veces es porque está prisionero en lugares de temor, en cárceles espirituales que tienen que ser rotas, que solamente Cristo las puede romper. Solamente Él puede hacernos libres de estos lugares de temor. Quería contarte mi experiencia personal. Yo tenía muchos ataques de pánico. También porque no confiaba en la gente, porque pensaba que todos estaban en contra mío. Yo decía, no, a mí no me quieren dejar avanzar. Le echaba la culpa siempre a los demás. Todo lo que empezaba no lo terminaba. Esa es una característica de aquellos que tienen mucho temor. Empiezan las cosas y no las terminan. Así que si vos sos alguien que tiene mucha ansiedad, todo lo que empiece lo tenés que terminar. Lo que decís lo tenés que cumplir. Porque si no, después no te vas a creer ni a vos mismo lo que vos decís. Entonces, a mí me sucedía todas estas cosas. Lo que empezaba no lo terminaba. Tenía ataques de pánico, tenía temor, tenía miedo. No sabía qué me sucedía. Me agarraba palpitaciones en el corazón. Me sudaban las manos. Sentía que en cualquier momento me moría. La sensación de muerte es horrible. Horrible. Y recuerdo una vez estar en la casa del pastor Fernández, que
mi suegro, que ahora ya partió con el Señor. Y recuerdo que ahí en ese tiempo estaba conociendo a la pastora, a mi esposa. Y me recuerdo que me iba para casa. Digo, bueno, me voy para casa. Y cuando iba caminando para casa, recuerdo que me agarró un ataque de pánico en medio de la calle, solo. Mire, no podía llegar a mi casa, ¿no? Cada vez que me acercaba más a mi casa, no podía acercarme. Me agarró un ataque de pánico, empecé a sudar y volví como pude a la casa de mi suegro. Esta fue mi primera experiencia con Dios, ¿no? Digamos, con respecto al ataque de pánico. Y cuando entro, golpeo la puerta de mi suegro, me abren la puerta y dicen que me veían blanco como un papel. Y me preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, tengo miedo, no sé por qué, tengo miedo, tengo temor, no sé qué me está pasando. Y me acuerdo que el pastor Julián estaba sentado en el sillón, lo más tranquilo, mirando, no me acuerdo si estaba mirando un partido de fútbol. Y se para y me da 3 versículos bíblicos sobre no temer, sobre confiar en Dios. Me dio la palabra y luego se me acerca, pone su mano en mi cabeza y me dice esta palabra, escuche bien. Fuera todo espíritu de temor. ¿Sabe? Automáticamente el miedo se me fue. El temor se fue. Entonces yo ahí entendí una cosa. Que hay cuestiones espirituales. Que hay una guerra espiritual. Que hay cuestiones espirituales que uno tiene que deshacer en su vida. Uno tiene que aprender a sacar lo malo. A sacar esos espíritus de temor. Espíritus de miedo. Espíritus de ansiedad. Espíritus que vienen a atormentarnos. Pero para eso hay todo un proceso para ser libre. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Recuerdo después de yo haber pasado por estas situaciones también y lograr tener una estabilidad emocional, una estabilidad en mis pensamientos, en mis emociones. Nunca más tuve un ataque de pánico. Al día de hoy no he tenido un ataque de pánico, ya van más de 14 años. Pero sí recuerdo haber ido a campamentos de jóvenes a predicar y que hayan jóvenes que tenían ataque de pánico y cuando se oró por ellos, automáticamente dejaron de tener miedo. Después, por supuesto, un proceso de aprender a conocerse uno mismo, porque si vos volvés a acumular la ansiedad, el temor, el miedo, por supuesto que vas a volver a tener, te puede llegar a volver a agarrar un ataque de pánico. Entonces, entender esto, solo el que nos puede hacer libres de estos ataques de pánico es Dios, es conocer a Cristo. Así que espero que te haya sido de ayuda. Tengo mucho más para compartir, pero no quiero que se haga tan largo, no quiero que se haga largo, porque quiero que otros también escuchen. Si vos tenés preguntas, me las podés hacer ahí en vivo. Y yo veo acá que muchos están escribiendo. Dice Nati, sale bien la transmisión, gracias. Andrea González, hola, se escucha de 10, dice. Urien dice, buenas noches, bendiciones, se ve y se escucha bien. Estela Maris dice, buenas noches, acá escuchamos en familia. Dylan pone un dedito, Rosy Huecha, Ariel Retamal, Pato Terenci. Bueno, saludos a todos los que están conectados allí. Y decirte que en Dios hay solución, en Dios hay libertad. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte libre. Y si vos conocés a una persona que está pasando por esta situación, compartile este video. Compartile este video porque todo se trata de fe. No te digo que no vayas al psicólogo, anda al psicólogo. Si tenés la posibilidad, anda, hacer unas sesiones. Ya, te va a hacer bien. No te digo que lo físico no tiene nada que ver. Sí tiene que ver lo físico. También hay que hacer ejercicio. Hay que tener la mente despejada, tomar aire. Pero también te digo que te ocupes de tu espíritu. Y en nuestro espíritu solamente se puede ocupar Dios. Porque Él fue nuestro creador. Solo Él puede ocuparse de nuestro espíritu. Te voy a mostrar
para los que se conectaron ahora último, esto. Estamos conformados por espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Espíritu, alma, cuerpo. Así que ocúpate de tu espíritu. Ocúpate de tu espíritu. Dios va a traer libertad en el espíritu. Dios bendiga a todos los que están conectados. Y te voy a decir, si querés que se vuelva a hablar de este tema, que profundicemos un poquito más, te voy a pedir que me escribas en los comentarios, ¿sí? Que puedas compartir este video y ver qué temas querés que toquemos. Y seguramente en la próxima transmisión voy a tener un compañero, así podemos charlar, pero vamos a ir tocando diferentes temas. Este es un tema que queríamos tocar, hace tiempo quería tocarlo yo, porque he escuchado que muchos chicos, muchos jóvenes tienen ataques de pánico. Es más, si vos estás conectado ahí y tenés ataque de pánico, yo te voy a pedir por favor que me escribas ahí, que pongas o que preguntes. Si lo alcanzamos a contestar en este momento, buenísimo, pero entender esto, que Dios quiere obrar en nosotros, ¿sí? Eduardo Lalo dice: buenas noches a todos, acá mirando, saludos pastor, dice, saludos Eduardo. Mónica Graciela Flores, muy interesante la temática, bendiciones. Bendiciones, sí, bendiciones a todos. Hay 27 conectados, así que Dios le bendiga a todos los que están conectados. Pato Terencia, estaría bueno que se hable de la depresión en los adolescentes. Seguramente lo vamos a estar tocando, porque tenemos todo un equipo acá, le llamamos Generación Emergente de jóvenes adolescentes, así que lo vamos a estar tocando, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver con todo, ¿sí? De nuestro espíritu solo se puede ocupar Dios, nuestro creador, dice Yelén Chapaleo. Saludos a Yelén, saludos a todos los que están conectados. Y te voy a dejar con un video, con este video me voy a despedir, ¿sí? Un video que estuve mirando, que me gustó mucho igual. Quiero que lo veas. Bueno, estoy buscando. Entró. Saludos, sí, a todos. Rosy Hueche dice: muy bueno el tema. Muy bueno el tema. Sí, toqué temas básicos, sí. ¿Qué es el ataque de pánico? Los síntomas de un ataque de pánico, lo médico y también una palabra de parte de Dios para poder salir de este. A ver, estoy buscando acá un video que quiero compartir con. Comparto. Un visitante acá me ha venido a visitar, está acá al lado mío. Ataques de pánico, intrusos, siniestros, malditos. Son como vientos que terminan por provocar olas de intensa crisis en tu mente. Te arrancan la atención del presente y progresivamente te vas llenando de pensamientos contaminados para luego retroalimentarte y así expandir la aguda sensación de angustia. Te vas ahogando, sientes que te vas a morir, sudas. Querido, si los has tenido, sé que huir de ellos a veces parece imposible, pero podemos aprender a dominarlos y ese es el reto. Hazle frente, querido, pero tienes que entrenar. Entrena la mente, el corazón, el espíritu. ¿Para qué? Para saber cómo tranquilizarnos. Tomar un esfuerzo activo y consciente para estabilizarnos. No todo se puede arreglar con una pastilla y ojo, no quiero trivializar esto ni confundirte. Pero para mí, uno de los ingredientes fundamentales para dominar un ataque de pánico es la respiración y la oración. Quizás esto no acabe con las olas, pero te va a ayudar a surfear algunas. Y así, intentar llegar a puerto seguro. Pero hay que aceptar el ataque de pánico. Tienes que aceptar que el ataque de pánico no es una resignación derrotista. Tienes que hacerle frente con una postura creativa y combativa, querido. La derrota total, ahí, en ese lugar, puedes hacerle frente al pánico y tomar el miedo a tu favor. Aprender a combatir la ansiedad con oraciones, experimentar la plenitud que da la paz que solo Dios
entrega. Nuestro énfasis por la preocupación del mañana muestra una falta de fe y una visión muy corta de nuestra vida. Es un claro hueco espiritual. Pero quiero recordarte algo. Dios siempre provee. A través de la fe, querido, podemos combatir los ataques de pánico y aprender a experimentar el dominio de la ansiedad. Y así llegar a conquistar la verdadera libertad y la verdadera felicidad que solo Dios nos puede otorgar. Deposita tu ansiedad, tu tristeza, tu angustia en Dios. Y Él, te juro, que lo va a transformar en un arma positiva en tu vida. Así que hoy le pido a Dios, a Cristo, que te libre de toda ansiedad, de todo pensamiento esclavizante, de toda preocupación, y que todos tus temores sean reemplazados por su amor perfecto, por su gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí andamos inquebrantables, rotos a veces, pero siempre dispuestos a una batalla más, a confrontar un ataque más. Les amo, les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Y hoy, querido, quiero que sepas que puedes destruir los ataques de pánico. Sean cuantos sean, hazles frente, brother. Acéptalo. Aprende a entrenarte, a confrontarlos poco a poco. Ora, estabilízate, respira, medita, busca la forma. Es posible vivir sin ellos. Que Dios te bendiga. Capiche. Aguanta, Argentina. Bueno, muy bueno el video. Bueno, y no me quiero ir sin orar por ustedes. Hay alguna persona que tiene ataques de pánico, yo quiero orar por vos. Miren, Dios no tiene límites. Dios, dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Dios no tiene límites. No hay límites. Esta oración puede llegar ahí donde vos estás. Yo he visto y he escuchado y he tenido testimonios de liberaciones en las transmisiones. Por eso las volvimos a hacer. Entonces yo hoy quiero orar por vos. Yo quiero orar por vos. Quiero que Dios obre en tu vida como obró conmigo. Y si no es hoy, mira, es el inicio. Es el comienzo. Comienza un proceso. Comienza un proceso de sanidad, un proceso de liberación. De que Dios te va a hacer libre hoy. Así que yo te voy a pedir, ahí donde estás, si estás solo o no, que ores conmigo, que repitas esta oración. Dios te va a hacer libre de todo ataque de pánico. Yo quiero orar por vos. Allí donde estás, oremos juntos. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por poder compartir con todos aquellos que están conectados. Y oro, Señor, por aquellas personas que tienen ataque de pánico, que tienen temor, que tienen miedo, que no saben de dónde viene ese temor y ese miedo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, atamos ese espíritu de temor, atamos ese espíritu de miedo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, envío ángeles a atar el temor, a atar el miedo y a desprenderlo de los cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, declaro que hoy comienza un proceso de liberación, que estas personas te conocerán, que buscarán más de ti, que buscarán más de tu presencia, buscarán más de tu palabra, de tus promesas, Señor, y se aferrarán a tus promesas de tal forma, Señor, que serán fortalecidos completamente, Señor. Oro, y todo espíritu de temor se va de los cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que te haya sido de bendición esta transmisión, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? Seguramente todos los viernes a esta hora, ¿sí? Una hora de compartir alguna temática. Antes de despedirme, quiero leer algunos mensajes más. Dice Eduardo, dice: yo pasé por un gran estrés y ataques de ansiedad, y hoy soy testigo del siguiente versículo. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8:36, verdaderamente libres. Si Jesús te libertare, serás verdaderamente libre. Y lo creo, ¿sí? Lo creo que vas a ser totalmente libre. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de poder, escúcheme bien, de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Cuando vos sabés que tenés al Espíritu de Dios en vos, tenés poder, amor y dominio propio, no hay nada que pueda
derribarte, porque es Dios en vos. Así que espero que tengas un encuentro con Dios, espero que te haya sido de bendición este mensaje, esta palabra de hoy, y espero que Dios obre en tu vida. Si así lo ha hecho el Señor, yo te voy a pedir que me escribas, ¿sí? Escribas aquí, que escribas las temáticas que quiere que se toquen, y bueno, los vamos a estar compartiendo. Vamos a ver. Saludos, sí, saludos a todos los que están conectados. Bueno, nos despedimos, Dios les bendiga mucho y que Dios traiga libertad sobre todo. Nunca antes fue así. Mejores días yo viví. Antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó. Entre los muertos ahora estoy. Guerra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí. Libérame, quítame estas cadenas. Si hay alguien por aquí escuchándome, libérame. Nuevo día comenzó, llorando en medio de la lluvia, solo yo con los demonios. ¿Y quién es él?